Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, queridos amigos, miembros del Colegio de Estudios Guadalupanos, de la Universidad Intercontinental y demás gente que nos acompañan. Damos a ustedes la más cordial bienvenida a esta que es la segunda sesión del año 9 de trabajo de este colectivo que se dedica a profundizar científicamente en el denominado acontecimiento guadalupano. Por las cuestiones de esta pandemia, como ustedes ya saben, nuestras sesiones presenciales han tenido que gravitar al Internet y bueno, esto nos da la oportunidad de llegar hasta sus hogares, hasta sus oficinas. En esta ocasión, con un expositor excepcional, que es el maestro David Sánchez Sánchez, que es un muy reconocido historiador y además director académico de los programas de la Facultad de Humanidades de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, que es nuestra universidad hermana, y él también es miembro de nuestro hermano Centro de Estudios Guadalupanos, que se vincula con nosotros en diversos trabajos y estudios de investigación sobre el tema guadalupano. No quiero restarle tiempo al maestro David en su exposición, así que voy a cederle la cámara y los micrófonos para esta interesante conferencia que él ha preparado, intitulada Iconografía de Poder, la Virgen de Guadalupe en la Independencia de México. Ustedes, por favor, realicen las preguntas a través del chat y el maestro David al final de la conferencia las irá desahogando. Queda con ustedes el maestro David Sánchez Sánchez. Muchas gracias, caballero, por la presentación y permítanme, saludarles a todos donde se encuentren en esos momentos de incertidumbre internacional, pero que sin lugar a dudas, con la Virgen de Guadalupe a nuestro lado, pues saldremos adelante lo antes posible. Les voy a compartir la pantalla para que puedan ya ver la presentación. Permítanme que la localice. A ver. Me indican, por favor, si la pueden ver. De hecho, el doctor Rocha me puede por teléfono indicar si hay algún tipo de fallo al respecto. Y permítanme que inicie con esta imagen, dedicando esta exposición que les compartió a todos ustedes, pues al Padre Guerrero, mi admiración, mi recuerdo, estando justamente en Ciudad de México junto a ustedes hace unos años atrás, pues que en paz descanse, donde pues el diálogo mantenido pues fue bastante enriquecedor e inspirador para llegar a las investigaciones que estamos desarrollando en la actualidad. Por lo tanto, creo conveniente comenzar con este recuerdo desde lo profundo del corazón, con esa frase de la parte final de su obra de Flor y Canto, de Insochil Cuical, Cuino Clamatino Yolo, Nicawin Suichal. La historia de su nacimiento es drama y poesía, es sangre y ternura, dolor y éxtasis, verdadera flor y canto. También pues, es lícito agradecer a la Universidad Intercontinental a través de su rector Ardavín y también el doctor Arturo Rocha por esta invitación a esta ponencia con todos ustedes y al COLE, y sin lugar a dudas uno de los centros internacionales de máximo prestigio de investigación, junto, como lo ha dicho el doctor Rocha, a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y al Centro de Estudios Guadalupanos. También aquí pues, un agradecimiento al ingeniero Quintana, al vicerrector de investigación Eugenio Ruiz Albisúa y al director del grupo, el maestro Gerardo Valle. También a los directores de doctorados justamente de la Universidad de Oviedo, la Universidad de Navarra, al doctor Sarmiento, Ismael Sarmiento y al doctor también Ignacio Arellano. Después de agradecer, pues les presento la ponencia del día de hoy sobre la Virgen de Guadalupe en la Independencia. Esta imagen inicial es un poco confusa, muchos colores, pero solamente es para resaltar ciertos aspectos que vamos a tratar con documentación histórica. Y es la pregunta sobre si la Virgen de Guadalupe, como nos han vendido muchas veces, corresponde en estos momentos a una Virgen enfrentada, a la Virgen de los Remedios, donde incluso la parte llamada realista no deseaba o no quería esta vocación, donde la Virgen luchaba contra sí misma,
Pues, ¿qué hay de confusión en todo ello? ¿Y qué podemos decir con datos científicos en la mano? Pues, en cuanto a antecedentes, ustedes bien recuerdan y saben que desde los patronatos de Jura, de Ciudad de México, en el siglo XVIII, hacia 1737, pues la Virgen de Guadalupe fue rápidamente jurada patrona de Nueva España por Benedicto XIV el 25 de mayo de 1754. ¿Por qué destacar esta primera premisa para tratar esta temática? Porque incluso fue una proclamación anterior a la proclamación del patronato de la Inmaculada Concepción a España e Indias. Recuerden que en este momento histórico se establecen que hay que buscar diferentes patrones y también justamente a diferentes patronos y diferentes advocaciones para defensa de los territorios. Pues qué mejor que la Virgen de Guadalupe para el territorio del Virreinato de la Nueva España. Francisco de Siles, en 1663, lo había intentado anteriormente ante Alejandro VII, pero no fue posible en ese momento, e incluso diferentes advocaciones fueron proclamadas patronas de otros territorios, y destacar, aunque no es de la temática, el patronato de la Virgen de Guadalupe, la Real Congregación Guadalupana de Madrid, cita en Madrid, donde el propio rey era uno de sus cofrades. Esa Real Congregación, prontamente, pues publicaremos unos estudios al respecto, todavía inéditos, que van a ser bastante destacados en este conocimiento. Lo cierto es que en el contexto histórico que nos encontramos, bajo ese patronazgo guadalupano de Nueva España, realmente realistas e insurgentes valoraron la iconografía de poder de la Virgen de Guadalupe como defensora política religiosa. Recuerden que estaba unido el concepto de política y religión dentro del Imperio Español, donde el propio Tomás Pérez Bejo indica que lo que ocurrió fue una guerra civil, no una guerra de independencia. Muchos de ustedes lo saben bien, pero todavía hay mucha confusión al respecto. Realmente, una guerra civil producto de una invasión napoleónica de 1808, donde los territorios se levantan en armas en defensa del rey, no contra el rey. Por lo tanto, después se va a producir una guerra civil, una confusión entre las partes participantes, donde se van a ir desconfiando unas en otras hasta crear una separación. Los estados nacionales no fueron buscados, sino que fueron consecuencia de los hechos de esos procesos de guerra en el territorio del Imperio Español. También delimitar ciertos conceptos que citaremos durante la exposición, como el concepto de criollo. Criollo, como nos dice la doctora Jiménez Codinach, no es el concepto de hijo de españoles nacido en América, sino correctamente es el español nacido en América. Por lo tanto, cuando Hidalgo, Morelos hablen de mexicanos, aludirán no al territorio unificado, todavía no era un México ya independiente, sino a los habitantes de Ciudad de México. Y el criollo, el español nacido en América, con los mismos derechos que tendría en la península. Por lo tanto, decir españoles contra tampoco sería un término correcto. Recuerden que incluso más del 80% de los combatientes en el proceso de insurgencia o en el proceso de guerra civil pues eran nacidos en el propio territorio de Nueva España. También el concepto de que los indios también defendían ambas advocaciones o las advocaciones marianas, evidentemente marianos, tanto la Virgen de Naucalpan, Los Remedios, Guadalupe, Rosario, es decir, no tampoco el concepto de que los indios rechazaban la advocación 1 o 2. Y nos han vendido también como que era una virgen, por ejemplo, Guadalupe de los indios y de los insurgentes, mientras que Los Remedios era una virgen de los españoles, entre comillas. La Virgen de Guadalupe, en tercer punto que vamos a tratar, era un elemento legitimador de poder para todos en el discurso político de los acontecimientos que vamos a ir viendo. Por tanto, el concepto de guerra de vírgenes y virgen insurgente no se corresponde a una realidad técnicamente hablando. Pasemos en materia. ¿Seguro que existe esa terminología? Pues aquí ven ustedes evidencias, donde hay diferentes obras de investigadores, donde se ha aludido a términos como María Insurgente, la lucha de vírgenes, frente a otros autores, como el padre Fidel González, por ejemplo, que desmienten ese concepto de una virgen pues no puede luchar contra sí misma. En cambio, sigue habiendo conferencias, paneles, publicaciones, donde siguen hablando de esa confrontación guadalupana entre, sobre todo, la Virgen de los Remedios y la Virgen de Guadalupe. Incluso algunas obras, como la de Enrique Florestano, muy buena obra, pero con algunos fallos técnicos que vamos a repasar también en la ponencia sobre el estandarte de Miguel Hidalgo y Costilla, por ejemplo. Ante esa confusión de lucha de vírgenes, María Insurgente, etcétera, ¿qué ocurrió técnicamente hablando y con documentos probatorios? Pues comenzamos por esa parte del patronato de Nueva España, de la Virgen de Guadalupe, y fíjense estas obras realmente destacadas, maravillosas,
con esas alegorías justamente a la proclamación guadalupana, como estas obras de Miguel Cabrera, donde se hace la presentación de esa obra guadalupana ante Benedicto XIV, bajo esa expresión repetida del Salmo 147 de non fecit aliter omni nationi, no he hecho nada semejante por ninguna otra nación. Ese patronato guadalupano se había convertido, pues cómo no, en la advocación principal de Nueva España, por lo tanto, por encima de otras advocaciones del territorio que, como ustedes bien conocen, pues existen todavía en nuestros días. Aquí ven otra alegoría, en este caso un anónimo guadalupano, también sobre esa presentación del Papa, de esa proclamación pontificia, bajo esa indicación. Ella, patrona de Nueva España, como esta de Miguel Cabrera ampliada que hemos visto anteriormente, fíjense que está siendo la principal frente a otras advocaciones que la rodean en esta presentación pontificia. Recuerden que a fecha más reciente, otros pontífices con esas maravillosas frases de México no es una tierra huérfana porque tiene madre. Pues aquí podríamos decir que se consolida, no nace, porque nace desde el propio acontecimiento guadalupano, se consolida el reconocimiento oficial de ser patrona de todo el virreinato de la Nueva España. Y la sociedad, como pueden ver en otras obras, pues está inmersa en estos siglos que vamos a tratar, tanto a nivel eclesiástico como a nivel incluso social, familias bajo advocación guadalupana, las grandes alegorías que hemos citado, los llamados cuadros de castas, aunque técnicamente las castas pues no se aplicarían como nos han enseñado muchas veces, aunque no podemos detenernos en ello, e incluso datos destacados como que el propio virrey Félix María Calleje del Rey, pues a su segundo hijo le llamó Félix María José de Guadalupe y al tercero María de Guadalupe Calleja, es decir, el nombre guadalupano en los propios hijos de los virreyes. Por lo tanto, el poder realista no deseaba a la Virgen de Guadalupe, es de extrañar. Recuerden ustedes que en este contexto histórico, la invasión napoleónica de 1808 supone que Carlos IV, Fernando VII y el Papa Pío VII son capturados por Napoleón. Por lo tanto, se produce una invasión del territorio y una guerra de independencia, pero de independencia de la propia España en 1808. Ante esa traición, por ese tratado de Fontainebleau roto con el Imperio Español, pues España tiene que defenderse. Y la reacción es, y la pregunta, si Napoleón va a osar incluso salir de la península ibérica después de colocar incluso a su propio hermano como emperador y colocar sus tropas en barcos para invadir el virreinato de Nueva España. Recuerden que por entonces, pues parte principal del imperio junto a la propia península ibérica. Lo cierto es que había un componente legal que tenemos que citar para entender los acontecimientos históricos en esa guerra de independencia, y es brevemente en este cuadro, pues el derecho castellano establecía que el poder reside en el pueblo. Si el rey cae preso o muere, el poder vuelve al pueblo y tiene dos vías. Una vía es, si los territorios se conformaban en virreinatos, establecer juntas provinciales donde cada territorio pues, defendería el poder en defensa de ese rey que no puede ejercer su cargo hasta que volviese y devolverle entonces su poder. Si los territorios eran colonias, entre interrogaciones, entonces solamente una junta central ubicada, una junta suprema ubicada en el sur del territorio de la península ibérica, en este caso en Sevilla, en la parte más alejada del territorio francés, pues tendría la legitimidad de gobernar el territorio en esos momentos convulsos. Lo cierto es que los territorios eran virreinatos, nunca fueron colonias, otro término mal utilizado en la historiografía de influencia anglosajona. Por lo tanto, el concepto de virreinatos establecía que había que crear esas juntas provinciales de gobierno en defensa del rey, y por tanto ningún territorio de América se levantará contra el rey, sino a favor del rey y contra Napoleón I Bonaparte. Ante ello, ¿cuál es la respuesta en Nueva España? ¿Y a través de qué advocación o qué comentario o qué alusión se levanta la sociedad a favor del rey y en contra de Napoleón? Pues fíjense qué maravilla. En septiembre del año 1808, tenemos este testimonio de jura de Fernando VII de lealtad y con expresiones como estas. Virgen sagrada, cuando la voz mía de la América entona graves cantos, ¿a quién si no es a ti invocar pudiera para implorar auxilios soberanos? Cuando allá en el Tepeyac te presentaste, cual bello sol tus brillos dispensando, de un ardoroso amor nos diste pruebas y ostentantes tu pecho ya inflamado. Cantar quiero con verso numeroso el ardor de un pueblo americano. Explica el tiempo amor que le profesa a su augusto monarca gran Fernando. Esto también te pide, Virgen Santa, y teniendo seguro ya tu amparo, repite complacido los contentos y grita sin cesar, ¡viva Fernando!
Por lo tanto, la Virgen de Guadalupe está en las juras de lealtad a Fernando VII frente a la invasión napoleónica, septiembre de 1808. Fíjense también esa obra, esa maravilla de Patricio Suárez de Peredo, Alegoría de las autoridades españolas e indígenas de 1809, donde la Virgen de Guadalupe, sobre Fernando VII, está como testigo de esa jura de lealtad al monarca en defensa del Imperio español. La guadalupana, por tanto, está unida a esos sentimientos patrióticos y no desde el inicio está distanciada o separada. La cuestión es cómo va a evolucionar. ¿Se va a mantener o no? Aquí tienen la ampliación de esa propia obra con el escudo español, la Virgen de Guadalupe y las autoridades en esos recibimientos. Ustedes conocerán muy bien el incidente o los sucesos del 16 de septiembre de 1808. Ante esa defensa del territorio y con la ley en la mano, justamente Francisco Azcárate, Francisco Primo de Verdad y Fray Melchor de Talamantes, pues intentaron tomar el gobierno en defensa del rey español. De hecho, tenían la ley en la mano y estaban en lo justo. Tomar y crear una junta provincial de gobierno del Virreinato de Nueva España que defendiese al rey Fernando VII para devolverle justamente a futuro el poder cuando fuese liberado. Pero ya el mal estaba hecho. La división, como ustedes bien saben, ya había nacido, había una desconfianza sobre supuestas teorías de independencia y no de autogobierno ante la invasión napoleónica y por tanto pagarán con sus vidas justamente dicho evento, dicho suceso. El propio virrey Iturrigaray estaba en cierto modo a favor de ese derecho legal que era el reconocimiento de la monarquía borbónica en esas juntas de gobierno frente a la invasión napoleónica, pero tampoco podía abiertamente atribuirlo ante el temor de una posible insurrección de independencia. Ante ello, el propio Fray Melchor de Talamantes pues incluso avisó de que el enemigo no estaba en casa, sino estaba cerca de casa. Tiene documentos del año 8 donde establece cosas como: es de muy temer que los ingleses, que no conocen límites en su ambición y mala fe, tampoco quieran conocerlos en sus posesiones, y que si la España no se aprovecha prontamente, se vea despojada con el tiempo de la provincia de Texas, abriendo las puertas de sus preciosos dominios a unos vecinos inquietos. Se anticipaba unas cuantas décadas a la pérdida del territorio de Texas ya en un México independiente, avisando de que se estaban buscando enemigos donde no los había y que otras potencias comenzaban con su articulación de espionaje, Inglaterra, Estados Unidos de América, también Francia, en mandar espías al territorio para crear la división social y no apoyar el concepto de reconocer la legitimidad política de defensa del imperio a través de una junta provincial del virreinato. Ustedes bien conocen las conjuras de Valladolid y de Querétaro, no nos podemos detener por el tiempo en ellas, pero también no olvidemos la Junta de San Miguel el Grande bajo el dominio o bajo la autoridad del propio Ignacio Allende con comisionados. Esas reuniones, entre comillas, literarias, donde después cambiaron esos temas sobre si había que defender el territorio, si Napoleón iba a invadir, si había que tomar la Junta de Gobierno, el mal gobierno de Ciudad de México, un mal gobierno, porque ya respondía Napoleón y hasta la toma de poder del virrey Venegas, pues había un mal gobierno, no era legítimo, se había roto esa unidad política legal con las legislaciones en la mano. Por lo tanto, había que intentar tomar ese gobierno, un mal gobierno, en favor de la unidad del territorio. Bien conocen ustedes diferentes personajes de la insurgencia, nos podemos detener en ellos: Hidalgo y Costilla, José María Moles y Pavón, Aldama, José Martínez Domínguez, los hermanos Epigmenio, etcétera, que hablaremos durante la sesión en ciertos momentos, ciertos puntos. Vírgenes enfrentadas, pues también recordemos que la propia Virgen de Guadalupe era testigo y ante ella se entregaba el bastón de mando virreinal. De hecho, de los últimos virreyes, pues el último de ellos no lo pudo tomar porque ya se encontraba en el territorio, pero recuerden ese viaje donde se llega al puerto de Veracruz, del puerto de Veracruz se va hasta la Ciudad de México y pasando por la Villa de Guadalupe se entrega el relevo del mando ante los ojos de la Virgen de Guadalupe, porque ella es la patrona del territorio. Por tanto, ¿quién sino ella puede dar ese relevo político-religioso en un mando tan importante como es el gobierno del territorio de Nueva España? Esto parece ser que también a veces pues, ha sido pasado por alto por numerosos investigadores donde no reconocen ese momento político donde ella legitima el poder
que diríamos después realista, si lo queremos diferenciar del insurgente en esa guerra civil, insisto, pues realmente los realistas, ante los ojos de la Virgen de Guadalupe, tomaban el poder del territorio, una tradición que se venía fraguando desde hace varias décadas. Incluso, precisamente, el primer virrey, Francisco Javier Venegas, de que vamos a citar en este momento, y Saavedra recibirá el bastón de Guadalupe, como les digo, y Lucas Anamán nos cita que el 15 de septiembre le entregó a la audiencia el mando en la villa de Guadalupe y el día siguiente hizo su entrada pública con las solemnidades y pompa acostumbradas. Por lo tanto, documentos históricos, no opiniones personales, sobre esa legitimidad política religiosa de la Virgen de Guadalupe en defensa del territorio de la Nueva España, en esa unidad. Entrará en la mañana del 14 de septiembre del año 10 a Ciudad de México y tomará posesión del virreinato de la Nueva España. ¿Por qué los realistas no levantaron realmente la bandera guadalupana, como vamos a señalar en las siguientes exposiciones e imágenes? Pues precisamente porque ya había una bandera oficial, la Cruz de Borgoña, la bandera del virreinato, por tanto esa es la bandera legítima, como ustedes bien conocen. Ahí les pongo una obra por Juan Correa de Vivar, no confundir con Juan Correa, diríamos, de Nueva España, sino en este caso es nacido en la península, con esta crucifixión de San Andrés, donde esa cruz, ese paño blanco, con esa cruz en rojo, con esos nudos en la cruz que hacen referencia a donde fue martirizado en esa zona de Grecia, de Patras, y donde estuvo predicando hasta sus últimos momentos desde la cruz, pues se convirtió en la bandera del territorio en esa defensa y en toda acción, digamos, militar. Por lo tanto, no había falta de crear una nueva bandera, porque ya esa bandera era la legítima. Pero no por ello dejaron de valorar la vocación guadalupana. Los insurgentes, en cambio, pues encontrarán que tendrán que formar pues otra bandera, una bandera que si el gobierno ya no es lícito, no es legítimo, tendrá que sustituir a esa bandera y alzarse a los cielos para defender su movimiento político legal. Los dos bandos consideraban tener la razón, los dos bandos tenían sus argumentos lícitos para ello, pero recuerden que en una guerra civil muchas veces pues, se va de las manos la situación. En mayo de 1810 se cita en la Gaceta del Gobierno de México, del 15 de mayo del año 10. Nueva España, México, 15 de mayo. El 11 del corriente fue conducida desde su santuario a la parroquia de la Santa Veracruz, Nuestra Santísima Madre y Señora de los Remedios. Y el 12 entró procesionalmente a la Santa Iglesia Catedral, con la magnificencia acostumbrada, en donde se le está haciendo un solemne novenario por las actuales necesidades. También se está celebrando otro novenario al señor de Santa Teresa. Y ayer se concluyó un triduo a Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Por este medio esperamos que el Señor de los ejércitos, Dios, que en una sola noche destruyó las inmensas huestes de Sennacherib, es de la zona de Sumeria, nos libertara de la inundación de bárbaros que devastaran la península y nos restituirá a nuestro deseado Fernando, y con él la paz y la tranquilidad universal que tanto necesitamos. ¿Por qué les destaco este documento de mayo del año 10? Porque previo al Grito de Dolores, conocido como Grito de Dolores, vemos cómo se hace alusión a la Virgen de los Remedios, a la Virgen de Guadalupe, por igual, pidiéndoles novenarios, triduos en defensa del territorio y por la proclamación y la defensa del rey Fernando VII. Por tanto, como también atribuye el doctor Carlos Errejón Peredo, no es cierto otra argumentación que se ha dicho muchas veces, donde el Grito de Dolores fue la manipulación, el uso, la toma de la advocación guadalupana para arrastrar al pueblo a una lucha insurgente, sino que previo a ese momento incluso del grito o esa locución del Grito de Dolores, existe documentación publicada donde las advocaciones de Remedios y Guadalupe unificadas defienden a Fernando VII. Por lo tanto, no puede ser un componente de engaño, de búsqueda de justificación, de vamos a ver qué pasa si lo decimos, sino que eso ha sido realizado después por diferente historiografía que no se ha basado en documentación suficientemente rigurosa e histórica ante sus argumentaciones. A ambas, por tanto, Remedios y Guadalupe, se le pide la defensa del monarca y la defensa del Virreinato de Nueva España antes del propio Grito de Dolores. Y llegados a ese Grito de Dolores, a ese momento histórico, ven un óleo de la Plaza de Dolores del siglo XIX, pues, ¿qué pudo ocurrir? ¿Qué pudo pasar? Pues en la noche, incluso del 12 de julio del año 10,
hay otro momento destacado, que es que se le vista a la Virgen de los Remedios de la capital de generala por las monjas del convento de San Jerónimo, con los blasones y la banda correspondiente, con bastón de mando y un sable en su niño, no por parte del virrey y no puesto a sus pies, en este caso, el bastón de mando, sino incorporado una copia en pequeño en su mano. Este incidente es anterior al que va a ocurrir en el evento del Monte de las Cruces, en las afueras de Ciudad de México, posteriormente. Por lo tanto, hubo una primera vestimenta o proclamación, entre comillas, no muy grande, sino más bien local, de la Virgen de los Remedios como capitana generala de las tropas. Pero lo cierto es que incluso no estaban todos conformes con ello, porque el propio Mariano Morales, como en otro documento que hemos localizado, que a veces se encargaba de bajar a la propia Virgen para ser besada por las religiosas, establece que no se puede hacer eso. En cambio, la argumentación es que ella, María Santísima, es la capitana de nuestras batallas, porque debe caminar delante de nosotros por toda la Trinidad. No solamente la Virgen de los Remedios, sino también tenemos documentación donde diversas advocaciones fueron proclamadas generalas o defensoras en sus diferentes territorios ante la posible invasión napoleónica y la defensa del territorio de Nueva España. Por lo tanto, no un incidente único, solamente adscrito a la Virgen de los Remedios, sino más bien generalizado que va a ir en una escalada sucesiva. En ese grito de dolores, en esos dos momentos, recuerden que el primer acto es entre las 12 de la mañana y entre las 12, perdón, de la noche y las 2 de la madrugada, a unas 56 personas en casa de Miguel Hidalgo y Costilla, donde tenemos testimonio de qué pudo pasar, y un segundo evento, un segundo momento, a partir de las 5 de la madrugada, donde hay un toque de campanas por el cojo del zurdo, Jesús Galván, y donde seguramente Allende estaba preparado para tomar el mando, pero por alguna condición, en ese momento comienza a hablar Miguel Hidalgo Costilla y tomará, por tanto, el liderazgo del movimiento en esos mismos instantes. Las diferentes atribuciones al posible discurso de Miguel Hidalgo Costilla o esa arenga, el decir grito es más o menos un concepto de metáfora. Esa posible arenga o ese momento de estallido, pues está confuso en los propios discursos oficiales, donde hay dos partes destacadas. Una primera parte de speech, de comentario, incluso a veces incongruente, como aquí les pongo uno donde aparece la propia casa de Miguel de Costilla, donde dice no existe ya para nosotros ni el rey ni los tributos en la segunda frase. En cambio, en la segunda parte del documento aparecen las arengas, exclamaciones donde se grita incluso viva el rey, viva Fernando VII. Por tanto, es incongruente el documento. Recuerden que a fecha de hoy no hay ningún documento localizado donde Hidalgo escribió lo que iba a decir o donde confirmó horas después lo que había dicho. Sí hay unas arengas posteriores y unas publicaciones que hemos localizado en el AGN, en el Archivo General de la Nación de Ciudad de México, donde confirma sobre todo la segunda parte, la parte de las exclamaciones. La parte inicial, como les digo, es incongruente en muchas reconstrucciones, donde se hace alusión a que no existe el rey, donde hubo unos siglos de esclavitud, pero que no corresponde realmente a la parte de las exclamaciones donde dice lo contrario. Estas exclamaciones son confirmadas por documentos posteriores del AGN, como les he dicho. Y las exclamaciones, las cuatro exclamaciones fundamentales son las siguientes. Viva pues la Virgen de Guadalupe. Viva la religión católica. Viva la América por la cual vamos a combatir. Viva Fernando VII y muera el mal gobierno. Primero, a destacar, pues el Viva la Virgen de Guadalupe. Tristemente, en algunas reconstrucciones, incluso oficiales, cuando se hace esta reconstrucción histórica, se omite sobre todo la primera y segunda exclamación. Viva pues la Virgen de Guadalupe y viva la religión católica. Recordemos que no podemos manipular la historia, como nos dice Joaquín Prats, en componentes personales. Ni un ateo, ni un agnóstico, ni un católico, ni un musulmán, ni un judío, nadie puede atreverse a hacer esa osadía, aunque se ha realizado muchas veces, como ustedes bien saben, y donde se han pues quitado componentes de la realidad. Pues esa primera frase es tajante. Viva la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque era la patrona jurada de Nueva España, no porque Hidalgo la tomase para justificar, para engañar, para unificar a la plebe y llevarla tras de él, sino porque era lógico gritar viva la Virgen de Guadalupe como defensora de nuestro movimiento, en defensa del rey español, en defensa de la Santa Religión. Por tanto, la segunda arenga es viva la religión católica. A continuación, viva la América. No existía México, no existirá hasta la consumación de la independencia el 27 de septiembre de 1821. Por tanto, viva la América o la América septentrional que aparece en los documentos, por la cual vamos a combatir, vamos a defender. ¿Contra quién? Contra Napoleón Bonaparte. ¿Y por qué está tan seguro? Pues la última, viva Fernando VII, viva el rey.
Es decir, Hidalgo no gritó viva la independencia ni gritó viva México, sino viva la Virgen de Guadalupe, viva la religión católica, viva la América y viva el rey, y muera ese mal gobierno que hemos citado, un gobierno que estaba en manos napoleónicas. Por lo tanto, hay que hacer una junta de gobierno con la ley en mano que defienda al rey y la santa religión. Y con ello, pues Rejón Peredo recoge diferentes fragmentos que confirman estas posibles exclamaciones de Miguel Hidalgo y Costilla. La de Abad y Queipo del año 10, viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII, muera el mal gobierno. La de Diego de Bringas, viva la América, viva Fernando VII, viva la religión y muera los gachupines. La de un anónimo recopilado por Ernesto Lemoyne, que es viva la religión católica, viva Fernando VII, viva la patria y reine por siempre en este continente americano, nuestra sagrada patrona, la Santísima Virgen de Guadalupe. La de incluso Juan Aldama, presente, viva Fernando VII, viva América, viva la religión y muera el mal gobierno. Vienen a confirmar esa posible alocución, esa arenga, también Teresa de Mier, Lucas Alamán, donde prácticamente tenemos esas exclamaciones documentadas, donde la Virgen de Guadalupe figura en la práctica totalidad de todas y cada una de ellas. Y ante ello, pues en cuanto a esa iconografía de poder, pues justamente conocemos la primera bandera que vemos en la parte superior izquierda, es el estandarte de Hernán Cortés, esa Inmaculada Concepción, Olimpia Concepción. En la parte central tenemos la bandera que hemos citado de la Cruz de Borgoña, del Virreinato de Nueva España, y a continuación tenemos tres elementos guadalupanos, donde muchas veces pues hay una confusión todavía en nuestros días. Una confusión porque si les preguntase pues cuál es el estandarte de Miguel Hidalgo de Costilla, seguramente muchos, incluso especialistas, dirían que es el que situado en la parte inferior derecha, donde figuran dos picos en la parte inferior del lienzo. Pues no es correcto, no es real. Una mentira repetida sucesivamente a veces pretende, no digo que lo haga, pretende convertirse en verdad. Pero ¿cuál fue la realidad y cuál es el auténtico estandarte de Miguel Hidalgo de Costilla en esa iconografía de poder? Pues resulta que había banderas preparadas incluso anteriores a ella. Estamos viendo las llamadas banderas de San Miguel el Grande, o también llamadas banderas gemelas de Allende. Son dos banderas, por eso gemelas prácticamente, localizadas por Marta Terán en España, en el Museo de Artillería, Museo del Ejército, donde pueden ver por la parte frontal la Virgen de Guadalupe sobre un paño azul celeste y blanco, Inmaculada Concepción, con esa Virgen de Guadalupe al centro. Y por el lado contrario pueden ver las armas del escudo de México con las armas, las banderas de la Cruz de Borgoña, los cañones. En la parte inferior pueden ver una reconstrucción, en la parte de arriba las originales. Estaban preparadas, aunque no estaban en el Grito de Dolores, para ser tomadas como principales por las tropas del propio Allende, pero van a quedar en segundo lugar y serán capturadas. ¿Por qué en segundo lugar? Porque se va a reconocer el estandarte de Hidalgo como primera bandera de la insurgencia. Esa primera bandera de la insurgencia, pues justamente se corresponde al siguiente. Si ustedes van al castillo de Chapultepec, al Museo Nacional de Historia, van a poder ver frente al mural de O'Gorman, donde ven los lienzos en el suelo de las banderas de la insurgencia, pues en el lado contrario, si no se ha movido a fecha de hoy, pues justamente el auténtico estandarte de Miguel Hidalgo y Costilla, y que no es el de los dos picos que ven a mano derecha, sino el que está a la izquierda. Lleven incluso una fotografía del propio Museo Nacional de Historia con su servidor, pues llevando alumnos a conocer la primera bandera de la insurgencia. Pero entonces, ¿por qué existe esa confusión? Pues realmente es que a continuación del Grito de Dolores, a su paso por la iglesia de Jesús Nazareno en Atotonilco, el 16 de septiembre del año 10, pues está confuso en las fuentes si Miguel Hidalgo y Costilla manda bajar o le es entregado un cuadro de Andrés López de 1805 de la Virgen de Guadalupe. Se baja esa obra, se coloca en un astil, en una pica, y se coloca al frente de las tropas. Por lo tanto, es el auténtico y primer estandarte de Hidalgo y primera bandera, por tanto, insurgente que tendríamos que reconocer y tendríamos que admirar. De hecho, si vamos a Chapultepec, vamos a ver que incluso está documentada, o sea, está allí físicamente. ¿Dónde existe entonces la confusión con el otro elemento? El otro elemento es realmente el blasón de Hidalgo y Costilla, según estudios que hemos realizado, posiblemente de octubre del año 10, posterior, por tanto, a la primera bandera de esa insurgencia al frente de las tropas. ¿Y dónde existe la confusión? Pues resulta que Antonio Fabrés realizó una obra de 1905, donde pueden ver a mano derecha a Miguel Hidalgo y Costilla sosteniendo en sus manos el blasón de Hidalgo. Prácticamente en casi todas las obras, en la parte inferior,
se sitúa el término estandarte de Miguel Hidalgo de Costilla. Por lo tanto, hay una confusión retuiteada, repetida, donde no correspondería a la realidad y al primer documento de esa Virgen de Guadalupe al frente de las tropas insurgentes. De hecho, si analizamos ese blasón del año 10, podemos ver también datos demoledores en cuanto al concepto histórico. La parte alta, a mano izquierda, podemos ver el escudo de España. ¿Cómo es posible que el movimiento insurgente se levantase contra el Imperio Español situando sus banderas principales de combate, en este caso el blasón, seguramente realizado, yo me atrevo a decir, según estudios, por López Rayón, en la zona de San Pedro y San Pablo de Michoacán, ya que figura el escudo en la parte derecha de San Pedro, la provincia franciscana de San Pedro y San Pablo de Michoacán, y a mano izquierda el escudo español. Pues, ¿cómo es posible que figurase ese concepto de defensa de España si estaban a favor de una independencia? No es factible, y es que ellos no pensaban así, sino que se ha atribuido falsamente ese tipo de pensamiento. Morelos e Hidalgo se consideraban plenamente españoles y miembros del imperio. Por lo menos Morelos hasta la fase final donde se iba a romper, efectivamente. El concepto es que ese Miguel Hidalgo se levanta como Daniel 12:1, dice: en aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que defienda a los hijos de tu pueblo, donde vemos a Santiago con estandartes de caballería en sus manos, vemos a San Miguel, el arcángel, con ese maravilla también de estandarte guadalupano, y después Fabrés lo va a pintar a ese Hidalgo como ese concepto que dijo Daniel en 12:1 y del año 5, ¿no? Es decir, una imagen repetida con esa defensa, con un estandarte en las manos de una advocación. Lo cierto es que, ¿qué va a decir el gobierno ante esa toma justamente de estandartes por parte de insurgencia guadalupanos? Pues la Gaceta de México del 27 de septiembre del año 10 dirá: y llegado hasta el sacrílego medio de valerse de la sacrosanta imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona y protectora de este reino, para deslumbrar a los incautos con esta apariencia de religión que no es otra cosa que la de hipocresía impudente. Es decir, no confían unos en los otros, y la parte, digamos, ya realista, pues acusa a la parte insurgente de tomar a la Sagrada Virgen de Guadalupe como una imagen de combate, de batalla, cuando es la patrona de todos. Por tanto, la guerra civil ha comenzado en cierto modo, se acusan de manipular, de utilizar incluso la vocación guadalupana, lejos de dañarla o despreciarla. Al contrario, el gobierno defiende lícitamente que no se puede utilizar la Virgen de Guadalupe para fines, digamos, no claros y un poco oscurantistas en su perspectiva histórica, aunque recuerden que era un concepto legal, es decir, los insurgentes también estaban en lo correcto, era una guerra civil. Incluso los estudiantes guadalupanos capturados eran fusilados, como algunos investigadores aluden, aunque no hemos visto pruebas documentales, hemos localizado documentos de Guadalajara, por ejemplo, donde se acusan mutuamente de posible dañar algún objeto guadalupano. Recuerden que sería un motivo de inquisición y no es lo mismo decir la Virgen de Guadalupe es una como la están usando como una. Por lo tanto, hay mucha confusión. Pues lejos incluso de dañarlos, lo contrario, cuando capturan uno, justamente lo conservan y lo rescatan, por así decirlo. Les cito un documento de la GN que dice: y oyendo sus disparates y seducción grosera, los acerqué hasta bien inmediato a mis bayonetas, y recogiendo del teniente coronel don Juan Antonio López un estandarte de Nuestra Señora de Guadalupe que venía en las sacrílegas manos de estos infames, mandé la voz de fuego a la infantería que tenía. Es decir, ante un estandarte guadalupano en manos insurgentes, la parte realista custodia, rescata, entre comillas, y valora a esa imagen guadalupana con documentos oficiales. Lo mismo que los insurgentes, como dice un documento de López Rayón del año 13, donde defiende que nuestra religión ha de ser apostólica, romana, veneradas nuestras imágenes y templos, y respetados los ministros del altar, y la observancia puntual de la disciplina de nuestra Iglesia Católica Apostólica Romana. Es decir, todos defendían lo mismo. Lo que pasa es que se había abierto ya una brecha de desconfianza. La primera proclama formal de Hidalgo del año 10 incluso repite lo que hemos dicho sobre el acontecimiento del Grito de Dolores. Hemos levantado la bandera de la salvación de la patria, poniendo en ella a nuestra universal patrona, la siempre Virgen María de Guadalupe. De hecho, el documento viene a reafirmar lo que hemos comentado. No es tomarla para unificar tropas, para engañar a nadie, sino es la patrona universal, por lo tanto ya está al frente. Viva la religión católica, viva y reine por siempre en este continente americano nuestra sagrada patrona, la Santísima Virgen de Guadalupe. Primera proclama formal de Hidalgo que está en el AGN en operaciones de guerra.
documentos históricos, como les digo, de probatorios y no opiniones personales. El propio Hidalgo lucía en su pecho incluso una imagen guadalupana, el 19 de octubre del año 10, pues en su casaca azul con vueltas encarnadas, con bordados de oro y plata, talí de terciopelo negro y bordado, y en el pecho una imagen grande de oro de la Virgen de Guadalupe, según Lucas Alamán. La imagen que les pongo es posterior, es de Agustín de Iturbide, pues sería una imagen parecida posiblemente, aunque veremos la de Iturbide a continuación, donde Hidalgo llevaba en su pecho, no el escapulario interior, sino una imagen guadalupana bordada en oro en la parte visible. Recuerden ustedes pues el paso por San Miguel de Allende, no podemos pararnos en ello, pero sí destacar esto llamativo. Bueno, de hecho en la imagen anterior tuve la fortuna de coincidir en San Miguel de Allende con esta comitiva donde parece que me trasladé el año 10, donde ven la caballería con la Virgen de Guadalupe magnífica al frente. Pues bueno, imágenes guadalupanas que hemos localizado en Touvet de Buchamp, este pintor que vino al territorio donde pudo pintar esas imágenes populares, no solamente las principales, sino el pueblo había bordado banderas populares muy burdas, rústicas, con imágenes que estaban en los conceptos de guerra, no solamente una imagen principal, por tanto. Incluso los insurgentes al grito de ¿quién vive? Se respondía la Virgen de Guadalupe, como hemos documentado también en algunos documentos históricos. Aquí les hago una ampliación de esas banderas dibujadas por Buchamp y son realmente maravillosas. Ojalá un día podamos localizar, encontrar algunas que todavía permanezcan custodiadas en algún repositorio, olvidadas en un cajón, en un archivo, en un museo, pero sería muy destacado recuperar alguna bandera de la insurgencia, digamos, de las populares, realizadas por el propio pueblo. Llegamos avanzando en el tiempo, ustedes conocen los incidentes de la Hóndiga de Granaditas, donde se le va de las manos a Hidalgo el movimiento insurgente, supone una confrontación contra el propio Allende, donde Lucas Alamán incluso tiene que pedir refugio de pequeño con su madre ante la matanza, y Hidalgo pues, realmente no sabe controlar a sus tropas, se le va el movimiento de las manos y alude que no puede hacer nada al respecto. Ante la victoria insurgente en la batalla del Monte de las Cruces, pues sí es cierto que hubo momentáneamente 1 o 2 días una mayor devoción a la Virgen de los Remedios en la capital, pero no decayó la Virgen de Guadalupe. De hecho, ante la victoria insurgente, parece ser que la guadalupana pues ayudó un poco más esa parte, por lo tanto comenzaron a rezar un poco más a la Virgen de los Remedios. Se decía que había palmas en el cielo, igual que la toma del fuente de San Diego después en Acapulco. Lo cierto es que Julio Zárate nos dice que las ciudades y las provincias y los pueblos, y bien por estos fueron proclamadas generales y ataviadas con la banda y bastón de este empleo, las imágenes de más especial culto en cada una de ellas. Es decir, se tomaba la advocación del pueblo en defensa del territorio, fuese la Virgen que fuese, teniendo por encima de todas ellas, insisto, a la Virgen de Guadalupe como patrona de Nueva España. Pero duró 2 días. 2 días duró esa pretendida defensa de la Virgen de los Remedios por encima de Guadalupe, ya que hubo incluso diferentes fases de la insurgencia, no una sola, año 8, año 10, año 13, 16, 20, pero David, danos evidencias de que realmente esa momentánea apariencia de la Virgen de los Remedios no supuso una confrontación de vírgenes y los realistas no eran de la Virgen de los Remedios frente a los insurgentes, eran guadalupanos. Pues la evidencia es demoledora. Un archivo justamente... la Gaceta de México alude el 2 de noviembre del año 10 previamente, porque aunque trae la imagen de nuestra patrona María de Guadalupe, no por eso deja de ser hereje, es decir, aunque Hidalgo siga llevando la bandera guadalupana al frente, no deja de ser un hereje. No dudéis justamente de la legitimidad de nuestro poder en Gaceta Oficial, pero es mucho más destacado el documento localizado en el Archivo Histórico de la Basílica de Guadalupe, donde el 3 de noviembre del año 10 el propio virrey Francisco Javier Venegas solicita el traslado del ayate guadalupano a la catedral. ¿El motivo? ¿Por qué? Si la Virgen de los Remedios era la que pretendidamente defendía al territorio de Nueva España y a los realistas, por así dicho. No, la patrona es ella, la Virgen de Guadalupe, por lo tanto, se solicita esa traída. El documento no me puedo parar a leérselo en su completa extensión, pero tiene 3 puntos principales. Primer punto. El virrey dice que hay que defender el verdadero culto guadalupano, por eso el traslado a la catedral. Segundo, proteger de un posible plan de robo del ayate guadalupano, donde va a estar más protegido la propia catedral dentro de la ciudad. Y en tercer lugar, el documento señala que hay que ensalzar a la Virgen de Guadalupe como defensora de la capital virreinal, siendo soberana patrona del reino de la Nueva España. Esos 3 componentes son demoledores para defender
que, como decimos, en esa guerra civil todo el mundo era guadalupano y la Virgen de Guadalupe era patrona de Nueva España, tanto para insurgentes como para realistas. ¿Qué pasó realmente ante el traslado? No se produjo, porque se contestó de que no había ningún problema, de que no se le iba a dañar, no se le iba a robar, estaba bien donde estaba, por tanto no hacía falta el traslado. Pero el virrey lo va a intentar 2 veces y 2 veces fue rechazado. Aquí agradecemos al rector, Monseñor Salvador Martínez Ávila, su ánimo en este tipo de estudios, su disposición del archivo, e incluso hemos publicado hace poco pues, este documento también en esta revisión historiográfica más novedosa, con más argumentación histórica, en el propio Boletín Guadalupano de la Basílica. Este documento, por supuesto, no es citado por muchos investigadores aludiendo a esa confrontación entre Remedios y Guadalupe, cuando insisto que es un documento tajante para tirar por los suelos esa supuesta división y confrontación. Pero no solamente eso, hemos localizado documentos en el Archivo General de México, el Archivo General de la Nación de México, Ciudad de México, donde la Real Colegiata Nuestra Señora de Guadalupe seguía aportando en el año 11 fondos al préstamo patriótico por Real Orden del 10 de enero del año 10 para defender y liberar a Fernando VII. Se necesitaban unos 20 millones de pesos que se pedían para ese proyecto y la colegiata está unificando el dinero. Ante la Virgen de Guadalupe recurren las autoridades virreinales para hacer actos contra los posibles agravios de los insurgentes, con tedeums, con recolección de limosnas, incluso soldados realistas van a pagar y van a ofrecer ese tipo de liturgias para salvar sus vidas, para pedir protección y para hacer homenaje a la Virgen de Guadalupe. E incluso año 11, la Gaceta del Gobierno sigue insistiendo en que todo ello es con objeto de desagraviar a María Santísima de Guadalupe. El diario oficial sigue aludiendo a que se está usando la guadalupana con malos fines, malas artes. También otro documento muy relevante es en el mayo del año 11, donde para ese fondo patriótico para rescatar al rey, pues se dice que hay que vender los objetos de liturgia de las iglesias, los objetos de valor, para poder tener ese dinero. Recuerden que las tropas realmente del general Wellington y los ingleses no marchaban a favor del Imperio Español si no había monedas por delante. Por lo tanto, había que pagarles por esa ayuda. Lo cierto es que sí, habrá que hacerlo, pero dice el documento, excepto únicamente la plata de todas las iglesias de los indios y las demás puramente parroquiales, y también la del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, aunque sea colegiata. Es decir, no se podía vender ese tipo de ornamentos de la colegiata ni siquiera para poder rescatar al propio rey. Diversos documentos hablan de esos soldados patriotas distinguidos de Fernando VII, donde hacen funciones de desagravios, donde donan esas limosnas, como el 1er y 3er batallón de patriotas, escuadrones de caballería, brigadas de patriotas artilleros, donde hacen novenarios, soldados realistas. Pero es que es lógico, insurgentes y realistas eran guadalupanos, no estaban confrontados en la advocación, realmente se culpaban mutuamente de no ser devotos lo suficiente. Incluso referencias impresos publicados como Clamores de la América de recurso a la protección de Santa María de Guadalupe, donde por £1 se vendía este fascículo donde decía: a ti, Purísima Virgen María, que en tu sagrada imagen de Guadalupe estás jurada patrona de todo mi reino, a ti que con entrañas de misericordia te dignaste venir a ofrecerte por madre en el cerro del Tepeyac, etcétera. Es decir, impresiones que recoge Hernández y Dávalos, populares para sufragar el mantenimiento del culto y la defensa del territorio. También nuevas obras poéticas como Sagrada Emperatriz Inmaculada Guadalupe, Madre Reina Hermosa, para liberación de Fernando VII, en el americano, por ejemplo, el año 11. Por los tiempos, voy un poco más rápido, porque hay mucho que decir y poco tiempo. Los Guadalupes van a surgir de ese año 11 al año 14, donde ahí le recomiendo a Virginia Guedea en busca de un gobierno alterno de los Guadalupes de México, donde esos grupos clandestinos van a defender a la Virgen de Guadalupe y van a tomar incluso su propio nombre, su propia advocación. Finalmente, como ustedes bien saben, la huida a Catita de Baján, Coahuila, la captura, y tenemos justamente la desaparición del movimiento insurgente de Hidalgo en menos de un año. Ese fusilamiento incluso, pues en su cuerpo se recupera ese escapulario entregado por las monjas que tenía en su cuerpo, en su interior, en ese momento. Llegamos a la fase de Morelos, esta obra muy posterior del siglo XX me encanta porque ven esa tienda de campaña donde figura la Virgen de Guadalupe en lo alto frente a las instrucciones del propio Morelos, pero es muy moderna. Vayamos a documentos históricos. La Junta de Zitácuaro pues sigue firme y
ya pueden hacer lo que nunca pudo hacer Hidalgo, que es crear una junta de gobierno el 19 de agosto del año 11. Y David, bueno, pero ¿realmente defendían al rey? Pues en los artículos figura lo siguiente: para que permanezcan ilesos los derechos del muy amado señor don Fernando VII. Efectivamente hay una nueva bandera, azul celeste, es ajedrezado azul celeste y blanco, Inmaculada Concepción, con el escudo de México, pero la Virgen de Guadalupe sigue ahí. ¿Dónde? En el escudo de la Junta. Ustedes ven en la parte derecha inferior el primer escudo y sello oficial de la Junta Suprema de Zitácuaro. Se lo voy a ampliar porque ahí vemos a la Virgen de Guadalupe. Quizás pues no vemos la Virgen en su iconografía porque vemos un águila coronada por el monarca, las banderas, pero vemos bajo el águila un puente. Y en ese puente unas letras, N-F-T-O-N. Recuerden el Salmo 147. Non fecit taliter omni nationi. Por tanto, la Virgen de Guadalupe está presente en el sello oficial de la Junta de Zitácuaro a través del famoso salmo recitado por Benedicto XIV. El poder realista sigue preocupado por segunda vez y pide otra vez el traslado a la capital del Sagrado Ayate, pero le responden que no. Incluso tampoco la Virgen de los Remedios volverá a trasladarse, porque los propios indios paran un carruaje cuando se intenta trasladar y le dan la vuelta. Los indios también son guadalupanos y también son devotos de la Virgen de los Remedios. Son eminentemente marianos, y a veces se ha querido enfrentar incluso esas advocaciones como hemos citado. En el incluso cuadro oficial de José María Morelos y Pavón, que ustedes bien reconocen, pues hemos hecho una intervención a través de Photoshop, donde ustedes pueden ver esos listones azul celeste y blanco, Inmaculada Concepción, el escudo de México, ese traje virreinal, pero fíjense que en su cuello aparece ese collar de topacios de fuego y oro, tomados en cierto modo, hemos hecho un estudio al obispo Campillo, después la cruz pectoral que pende de ese collar y el bastón de mando que está tomando Morelos tapa la parte final de lo que había detrás de la cruz pectoral. Se ve solamente el arranque. Les hago una ampliación y hemos retirado la mano y hemos retirado el bastón de mando y tenemos la documentación publicada, con documentación histórica de rigor, donde a continuación que había una medalla de la Virgen de Guadalupe. Por lo tanto, el objeto completo sería el collar, la cruz pectoral y a continuación la medalla guadalupana. Tristemente este objeto está desaparecido. Estamos intentando localizarlo en algún repositorio, museo, colección privada. Es muy difícil, pero seguiremos la búsqueda. Por lo menos tenemos los documentos históricos que avalan esta reconstrucción y ojalá un día podamos hacer una reconstrucción incluso en 3D o impresión láser, de cierto modo, ¿no? Porque ese objeto es una maravilla iconográfica de este momento de Morelos y que hemos perdido por este momento para toda la humanidad, ¿no? Ojalá un día lo podamos recuperar o por lo menos reproducir. Ahí les hago una ampliación un poco mayor de la reconstrucción, donde solamente nos queda delimitar cuántos topacios rodeaban a la Virgen de Guadalupe. El resto está todo en documentación oficial ya publicada para defender esta argumentación. Ustedes bien conocen la Constitución de Cádiz 1812, viva la Pepa, por ese pater putativo, por ese ser 19 de marzo, día de San José, donde el territorio, pues efectivamente desde la península se decía que españoles eran todos los territorios que ustedes ven en color rojo. Capítulo de la Nación Española, artículo 1, Nación Española, reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, y artículo 5, son españoles primero, todos los hombres libres, nacidos y avecindados los dominios de las Españas. Ya era muy tarde, pero esto era el Imperio Español, esta unidad que se comenzaba a fragmentar y a dividir. De hecho, López Rayón será el primero en proponer tanto el festivo de la Virgen de Guadalupe, que también Morelos había aludido, como la Orden Militar de la Virgen de Guadalupe. Una orden que, como ustedes saben, después va a hacer o va a retomar Iturbide, también Santa Ana, también Maximiliano de Habsburgo, pero será López Rayón en que en septiembre del año 12 va a proponer esa orden militar de la Virgen de Guadalupe. Incluso proclamas guadalupanas de Morelos, donde dice celebrar una misa el día 12 de cada mes en honra y gloria de la Santísima Virgen de Guadalupe y exponer a la Santísima Virgen en las puertas o balcones de sus casas sobre un lienzo decente. No solamente eso, incluso también hay un documento donde establece que será declarado traidor o indevoto quien por tercera vez no rinda culto a la Virgen de Guadalupe. Sería traidor a la propia patria, por así decirlo. Siervo de la nación, ustedes conocen bien Mateo 20:27. Los sentimientos de la nación también recalcan esa celebración guadalupana del 12 de diciembre en este documento del año 13. La declaración del Acta Solemne de Declaración de Independencia de América Septentrional, una copia más o menos de la estadounidense, no tenemos tiempo para ponernos a detallarla, pero hay esos intentos incluso de crear
por la parte realista, un nuevo impulso a esa defensa del año 14, donde la Villa de Guadalupe se señaló por segunda vez en las muestras acrecentado amor que profesa a su majestad. Cuando Fernando VII es liberado, la propia colegiata de Guadalupe festeja, así tributó la Villa de Guadalupe en su vasallaje y tierno amor a su rey. Es decir, no está contrario a la monarquía. Ella sigue estando para todos en los momentos más destacados del proceso de insurgencia, tanto para realistas como para insurgentes. La Constitución de Apatzingán, seguramente fue una propuesta de una república católica, pero no hay ningún problema en ello. La Virgen de Guadalupe está por encima en esta propuesta de República Católica que no se llegó a aplicar, como ustedes bien conocen. De hecho, frases de por el momento de que esto no se cura con balazos sino con abrazos, no son frases modernas, sino son frases documentadas en el año 14 de cartas a la esposa del virrey, desvirrey José de Iturrigaray, donde dice que efectivamente todo se cura con abrazos y no con balazos. Pero la insurgencia ya no va a tener freno, no va a tener ya un parón. Sobre todo es la segunda fase, donde ustedes bien conocen que el rey volvió al territorio, pero prepotente, volvió absolutista y finalmente Morelos va a romper con el rey. Regresó de su casa de Francia y volvió al trono como un déspota. Por tanto, ya sí se va a producir un proceso de insurgencia donde acontecimientos como Mina, que no luchó por la independencia, pero sí contra el rey y su absolutismo, o incluso proclamaciones de la Virgen de Guadalupe en el año 19, donde se dice que hay una ceremonia donde el propio virrey proclama a la Virgen de Guadalupe con una asistencia de 180.000 personas. Recuerden que había 6 millones en el virreinato más o menos por entonces, vivía el 26% de la capital y por tanto era una capital de unos 170.000 habitantes. Bueno, se dice que en ese año 19 hubo 180.000 personas en esa conmemoración y petición de ayuda a la Virgen de Guadalupe. Por los tiempos, me quedan como 8 minutos. Plan de la Profesa, recuerden ustedes, un último intento de insurgencia donde hay que encabezar ese movimiento no por un líder religioso, sino militar y con el mínimo derramamiento de sangre. Finalmente, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. No existió ese abrazo de Acatempan realmente, pero sí esas cartas entre ellos de propia invitación a unirse al movimiento. Acepta Iturbide y ese plan de independencia de América Septentrional, donde esa religión está en lo alto, en la cima, con la bandera trigarante, otra vez más con esos refritos no documentados, donde el blanco responde a religión católica, el rojo responde a unión y el verde responde a independencia, y no la nieve de las montañas, la sangre derramada de los héroes y el verde esperanza, ¿no? Como a veces se ha atribuido. No hay ningún documento oficial posterior que debata esta argumentación hasta que haya un documento oficial de una propuesta de significado de los colores de la bandera, que actualmente es la bandera nacional y símbolo patrio de México. Batalla de Azcapotzalco, tratados de Córdoba, ya será Imperio Mexicano, ya serán mexicanos. El 27 de septiembre de 1821 Iturbide entra, pudo haberlo hecho antes, ya sabéis el modo de ser libres, a vosotros toca señal de ser felices, pero Iturbide tampoco se va a olvidar de la vocación guadalupana, que ha acompañado a insurgentes y realistas, él que era realista y ahora es insurgente o libertador, pues no se va a olvidar de ella. Y de hecho, dentro de los actos de proclamación, en esa plaza de la Constitución, ese acta de independencia del Imperio Mexicano, donde incluso ustedes saben que se da respuesta a que por entonces, pues, no se mantendrá con España otra unión que la de una amistad estrecha, porque fue una guerra civil, insisto, pues hay que dar gracias a quién, a la Virgen de Guadalupe. Por lo tanto, el 12 de octubre del año 21, Agustín de Iturbide dará gracias a la Virgen de Guadalupe por esa consumación de la independencia, donde se establecerá esa orden nacional de Nuestra Señora de Guadalupe que hemos citado, esa que no existe hoy en la actual República Federal, pero que sí en diferentes periodos históricos ha permanecido otra vez firme. Aquí ven algunas de esas conmemoraciones, máxima distinción militar con la Virgen de Guadalupe al frente, la de época de Maximiliano, esa proclamación del Imperio Mexicano, y aquí vemos el retrato oficial de Iturbide, donde fíjense que en su solapa también aparece la Virgen de Guadalupe. Se la amplío para que la puedan ver. Como decíamos, en la época de Morelos, pues está la Virgen de Guadalupe en oro, bordada en el cuadro oficial de Agustín I, primer emperador de México. México, lo que ven en color verde, era la extensión del día 1 de Iturbide, lo que ven entre líneas rojas la República Federal actual. Efectivamente, la provocación había sido primero dividir el imperio, después que se maten en guerra civil y después, a continuación, invadir y someter el territorio lo más posible. Pero la Virgen de Guadalupe siempre estuvo unida, unificada y al frente de la lucha de esa soberanía, de esa legitimidad. Recuerden el enfrentamiento Plan de Veracruz, Casamata, borbónicos contra republicanos, no me puedo detener,
pero sí en el año 22 destacar dos cosas principales en estos momentos ya de consumación de la independencia, y es que en la iglesia de San Pedro y San Pablo estaba la Virgen de Guadalupe en la Cámara del Congreso. La imagen que ven ustedes no la pueden ver porque la imagen está manipulada. No sabemos por qué, pero hay publicaciones manipuladas donde figuraba la Virgen de Guadalupe, se ve una Palas Atenea en la parte central, va justamente la lámpara principal o la lámpara central. Pero hemos localizado obras también de Duchamp, donde ahí pueden ver la Virgen de Guadalupe en su ubicación correcta en ese año 22, en un México ya independiente. Lo cual también, aquí lo verán ampliado, después de la eliminación de Iturbide, tanto el exilio como el asesinato de Iturbide, que ustedes bien conocen, sus restos en la catedral actual de Ciudad de México, pues esos poderes, paso estas imágenes, hasta el año 40, donde también, tras el traslado de la sede de la Cámara de Diputados al Palacio Nacional, también estaba la Virgen de Guadalupe. No estaba en la parte presidencial, donde estaba el acta de independencia, sino que frente a ella pueden ver que hay dos lienzos. El inferior es un cuadro de Isidro Barradas, del intento de reconquista de Isidro Barradas y la defensa de Santa Ana del territorio de Veracruz, y sobre él estaba la Virgen de Guadalupe, el mismo cuadro que el del año 22. Creo que les puse una ampliación para que lo puedan ver, cuadro que actualmente se encuentra en el Museo de la Basílica de Guadalupe. Otra obra destacada que está ahí, pero que estuvo hasta ese año por lo menos presente en todas las juntas de gobierno. Por los tiempos que tenemos, 2 minutos, pues siento haber sido tan rápido, con tanta documentación, tantos archivos por citar, pero me gusta terminar siempre con esta alusión a la obra La fiesta de Guadalupe, justamente de Altamirano, donde nos dice y nos recuerda, por entonces, en el siglo XIX, si una tradición verdaderamente antigua, nacional y universalmente aceptada en México es la que se refiere a la aparición de la Virgen de Guadalupe. En ella están acordes no solamente todas las razas que habitan el suelo mexicano, sino lo que es más sorprendente aún, todos los partidos que han ensangrentado el país por espacio de medio siglo. Todos esos partidos están acordes en su último extremo en los casos desesperados al culto a la Virgen mexicana, que es el único vínculo que los une. La profunda división social que se produjo a causa de la conquista española desaparece también solamente entre los altares de la Virgen de Guadalupe. Allí son igualados todos, mestizos e indios, aristócratas y plebeyos, pobres y ricos, conservadores y liberales. El obispo español Zumárraga y el indio Juan Diego, que comulgaron juntos en el banquete social con motivo de la aparición, se presentan arrodillados ante la Virgen en la misma grada. En cada mexicano existe siempre una dosis más o menos grande de Juan Diego. Ignacio Manuel Altamirano. Como ustedes bien conocen, a continuación, desde la independencia, momentos históricos donde la Virgen de Guadalupe va a salir al frente en conmemoraciones, en revoluciones, en guerra cristera, hasta el día de hoy, donde incluso la hemos vuelto a invocar como protectora ante los acontecimientos que estamos viviendo. Termino con una frase de Arturo Arnaiz y Fred, que es que el estudio de la historia es ante todo una lección de humildad, y desde la humildad pues les doy las gracias por la atención en esta ponencia realmente rápida, por toda la comunicación que tenemos al respecto, pero marcando esos puntos principales de conclusión, y que es, volvemos al inicio, que la Virgen de Guadalupe era patrona jurada, defensora de la Nueva España, y por tanto insurgentes y realistas, como estamos documentando con informaciones de primera fuente, diferentes archivos nacionales e internacionales, insurgentes y realistas la defendían porque ella era la que legitimaba el poder político y religioso, y ella era la patrona de todos, como hoy lo sigue siendo. Muchas gracias y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, querido maestro David Sánchez, por esta extraordinaria conferencia profundamente bien documentada, que nos permite comprender, digamos, en una síntesis muy apresurada, que esa oposición entre advocaciones, Nuestra Señora de los Remedios, que la Virgen de Guadalupe, pues no es sino una simplificación que vemos que yo voy a hacerle a usted una pregunta antes a redactar las suyas en el chat para que usted pueda responder algunas de ellas tomando en cuenta la brevedad del tiempo, y tiene que ver específicamente con
con el asunto del estandarte de Hidalgo. Usted sabe bien que de 1853 a 1896 ¿Se le corta un poco el audio, doctor? estuvo custodiado el dicho está sí. ¿Se escucha bien la pregunta? Ahora ¿Se sí, escucha ahora mi voz? se le cortó un poco la pregunta. Ahora ya le escucho otra vez bien. Muy bien. La pregunta era relacionada con el estandarte de Hidalgo, custodiada en la parroquia de indios, el santuario de Guadalupe. Estuvo allí de 1853 a 1896. Pero ¿cuál de los dos estandartes era? ¿El estandarte real, el de Andrés López, o bien era el blasón del padre Hidalgo? Porque parece que era este segundo el que estuvo en la parroquia de indios. ¿Usted tiene ese dato, maestro? Pues realmente desconozco cuál sería de los dos en la citación, pero vamos a buscarlo porque me parece interesante pues afirmar cuál sería. Insisto que si es el de los dos picos, sería el blasón de Hidalgo y no el estandarte, aunque por la época y la argumentación, si es sobre todo posterior a 1905, ese repositorio, pues aludiría ya a la confusión histórica del cuadro de Andrés López. Posiblemente antes se reconocería el original hasta que comenzó a haber a la confusión. Pero insisto, habría que rastrear cuál es la información sobre la descripción del estandarte que figuraba en el repositorio, ¿no? Y con la descripción, pues sabemos ya cuál de los dos sería. Porque en Chapultepec, de hecho, lo tengo de tarea, ahora que lo dice usted, para preguntarle a Salvador Ruedas Michel, buen amigo, director del Museo Nacional, desde cuándo figura el objeto en el repositorio de Chapultepec, cuándo fue ya atribuido a su custodia. Y desde dónde, ¿no? Desde dónde llegó. Perfecto, pues no sé si tenga el auditorio alguna pregunta, alguna inquietud que quieran, por favor, plasmar a través del chat. El maestro David tiene acceso a este y si no, me gustaría, si es que escuchando el padre que nos chat alguna pregunta que le hayan formulado. Estoy revisando a ver, preguntas. Dice aquí una persona, ¿quién nombró a la Virgen de Guadalupe general en jefe del ejército mexicano y en qué año? Desconozco el dato y desconozco esa proclamación, porque sería ya desde tiempos de la insurgencia, o sea, desde tiempos de la independencia, pero insisto en que el tema que hemos tratado, que es de época de independencia, la propuesta no sería la Virgen de Guadalupe como patrona o generala de los ejércitos, sino patrona jurada de Nueva España. La atribución de generala en épocas de insurgencia fue realizada tanto a la Virgen de los Remedios como a otras advocaciones de los principales territorios del virreinato, pero no tan así la Virgen de Guadalupe en época de insurgencia. Al estar en el frente en un estandarte, pues seguía siendo la patrona, no una general en jefa. Aunque recuerden que también tenemos documentos donde diferentes religiosos atribuyen que todas las advocaciones eran por sí mismos las generalas, porque eran las defensoras del territorio ante el impío ejército e invasión napoleónica. No leo alguna pregunta más. Si quieren alguna parte que hemos ido muy rápido, recordarla, destacarlo, algo que no sé quedó si hay claro. alguna pregunta.
No veo, doctor, por nada, pero bueno, a ver si damos unos minutos, Pues pues si parece quiere la como gente que preguntar. Claudio. Perfecto. ¿Qué opinan de las similitudes de la ¿Sí Virgen se de Guadalupe? escucha bien, maestro David, mi voz? Sí, ahora sí. Nos pregunta aquí Hugo, ¿qué opinan de las similitudes de la Virgen de Guadalupe con la diosa Tonantzin? Bueno, yo creo que aquí especialista es más el doctor Rocha que yo, pero tampoco es de la temática de la conferencia, pero muy brevemente, no hay similitudes. Es decir, no es un sincretismo religioso, más bien fue un proceso de inculturación. Y siempre insisto a mis alumnos lo siguiente: los indios era un pueblo, o decimos indios porque no es un insulto, recuerden. Hay gente que tristemente lo utiliza como insulto. Indio era incluso un término jurídico de especial protección en el virreinato. Después, tristemente, hay gente que lo mancilló hasta la fecha de hoy, ¿no? Que yo no lo entiendo. Los indios eran un pueblo eminentemente religioso, más que incluso muchos que habían conocido a los evangelizadores hasta entonces. Por lo tanto, atribuir que los indios eran tan ignorantes en lo religioso, en las cosmovisiones, como poder confundir una advocación de otra o una realidad de otra y confundir a Guadalupe con Tonantzin, primero no se sostiene. No eran tontos. Lo segundo, no es lo mismo Tonantzin que Dios Inantzin. Y si ustedes analizan el Nican Mopowa de Antonio Valeriano, van a poder realmente diferenciar el concepto de no hay una identificación con Tonantzin, sino una inculturación donde la propia Virgen de Guadalupe atribuye su propio nombre en las pocas palabras en castellano que aparecen en la obra, pero sí se ha vendido históricamente, una vez más, como un refrito, la identificación con Coatlicue o con Tonantzin de la Virgen de Guadalupe, pero no es un sincretismo ni hay una similitud. Incluso también les invito a obras publicadas del doctor Arturo Rocha, donde hablan de esa iconografía guadalupana para saber leer una imagen de Tonantzin y para saber leer una imagen guadalupana, o incluso vamos a poner una Coatlicue. Pero muchas veces nos atrevemos, somos osados y pensamos que sabemos leer una imagen prehispánica. Y cuando yo a veces pregunto a alumnos, pues no tienen los códigos. Y hay que saber leer una iconografía prehispánica para poder saber similitudes y diferencias con una iconografía evangélica ya de matiz castellano católico, ¿no? Sincretismo e inculturación, nos lo dice Danae, ¿cuál es la diferencia? Sincretismo es que dos realidades se fusionan para formar una tercera, mientras que inculturación es que parte de la cosmovisión, de la cultura, vamos a decir de raíz, se encuentra con otra cultura y juntas se produce una realidad, pero donde permanecen muchos parámetros de la cultura anterior, no un sometimiento, sino un diálogo. Le pongo un ejemplo: Día de Muertos. Día de Muertos, aunque tiene unas raíces prácticamente en su totalidad católicas, mantiene todavía ciertos componentes que podremos rastrear en una influencia de Inxochitl, que decíamos al principio, de Quino Clamatino Yolon y Kawin Shuichal, que permanecen en Día de Muertos. Pero es un proceso que fue una inculturación, ni un sincretismo ni un sometimiento, sino inculturación. Ese término inculturación está ahora en las principales investigaciones internacionales sobre el acontecimiento guadalupano, la época virreinal, etcétera. Pero recuerden que muchas veces la terminología es confusa. Atribuir el término indio a algo despectivo, hablar del sometimiento a un México que no existía, o el concepto de indio como inferior, ¿no? Incluso colonia, virreinato. Nunca existió la colonia de Nueva España, siempre fue el virreinato de Nueva España. Por lo tanto, esos términos hay que precisarlos para poder hacer un diálogo constructivo, y les agradezco las preguntas porque a veces nos crean confusiones, ¿no? A aclarar. Maestro David, pues vamos a marcar ya el final de esta sesión del Colegio de Estudios Guadalupanos. Quiero rápidamente hacer una precisión sobre lo que se ha dicho de la semejanza entre Tonantzin y Guadalupe. Como usted bien dicho, no es una similitud que pueda entenderse en función de una imagen. Más bien era una preocupación de los frailes de los frailes franciscanos que veían con malos ojos que los predicadores o los dominicos permitieran que los indígenas se refiriesen a la Madre de Dios con el nombre de Tonantzin. Es una cuestión más bien de índole idiomática, no una cuestión que tenga absolutamente nada que ver
con la imagen, más bien con las palabras, y esto ya es una cuestión de purismo idiomático en la lengua mexicana entre franciscanos y dominicos. Pues bien, queridos amigos, con esto terminamos. Quiero ver si el padre Nava, que nos escucha, quiere hacer decir algunas palabras de despedida. No sé si tenga él habilitado su micrófono. Padre Raúl Nava, que es el director de nuestro Colegio de Estudios Guadalupanos. Parece que no está él, no lo tiene habilitado. Entonces a mí no me queda sino agradecer en todo lo que vale el favor de su amable atención, agradecer muy cumplidamente a nuestro David Sánchez por esta extraordinaria conferencia con la cual él se incorpora formalmente a nuestro colectivo, el Colegio de Estudios Guadalupanos, no porque no él haya participado, del hecho es uno de nuestros profesores que estamos impartiendo un webinar sobre el acontecimiento guadalupano a la Arquidiócesis de Atlanta. Muchas gracias, Néstor David, por esto. Agradezco también mucho, especialmente al ingeniero Bernardo Ardavín Igoni, rector de nuestra casa de estudios, al vicerrector maestro Hugo Bendaño, al padre Raúl Ibarra, al padre David Uribe, que es el director del Instituto Intercontinental de Misionología, que es ese gran paraguas bajo el cual se cobija el Colegio de Estudios Guadalupanos, y también al padre Raúl Nava, director de este colectivo. Muchas gracias por la atención de ustedes y queden por favor pendientes de los anuncios e invitaciones de esta Secretaría para más sesiones de Colegio de Estudios Guadalupanos que tendrán que ser necesariamente en línea, entre tanto dure esta pandemia. Clausuro yo esta sesión recordando las palabras del poeta zacatecano del adjetivo insólito Ramón López Velarde, que decía que cuando vio arder cera en los guantes en el interior de las naves de Guadalupe, cera en los dedos de los niños, cera en los brazos del peón, cera, en fin, la viuda vergonzante en las palmas del oficinista, él comprendió que la médula de la patria guadalupana. Y esta conferencia que hemos tenido oportunidad de escuchar no es sino una confirmación de este dicho poético de Ramón López Velarde. Pues muchas gracias, queridos amigos, y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.